En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Doy gracias a Dios por este maravilloso tiempo y un gusto estar con ustedes. Es un día lluvioso, pero pues gloria a Dios. A veces le decimos al Señor que mande la lluvia y luego cuando la manda le decimos al Señor que ya no llueva. Nos estamos hundiendo aquí en el valle. Pero gloria al Señor. Doy gracias a Dios porque pues veo que también aquí son cristianos mexicanos, se unieron al mes patrio. Este mes, bueno, se conmemora que México es libre y soberano, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero ¿libre de qué, hermanos? Usted como mexicano ¿sabe lo que es libre? ¿Y soberano sobre qué? Usted como mexicano se le pregunta, hola, usted como mexicana está en un país libre y soberano, pero ¿libre de qué? ¿Soberano sobre qué? Es interesante, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero hermanos, pues lo más importante es, ¿practicas esa libertad? ¿Cómo vivimos en la vida los mexicanos? Pero bueno, hermanos, eso va a ser una tarea que va a quedar para ustedes. Porque hoy no vamos a hablar de la soberanía de un país, ni tampoco quiero hablarles de la soberanía de los hombres, porque los hombres no son soberanos, no lo son. Pero hoy les quiero hablar, hermanos, de la soberanía de Dios. De eso sí les quiero hablar. El tema que vamos a tratar es sobre la soberanía de Dios. Yo oraba al Señor y le decía, ¿por qué, Señor, este tema me lo pones a mí? Dice, porque soy soberano. Por eso. Hermanos, no saben este tema lo importante que es. Es muy importante. Yo quisiera que oremos juntos en esta mañana, que nos unamos en una oración. Porque hermanos, yo quiero que tú tengas preparado tu corazón para recibir la palabra del Señor. Y yo vengo con todo mi corazón en esa obediencia al Señor para compartir con ustedes. Yo espero en Dios que nuestro Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. Acompáñenme a dar gracias. Padre, te honramos, Señor, y te reconocemos porque tú eres Dios. Y en esta mañana, Padre, por tu gracia, por tu soberanía, por tu favor, nos has traído aquí. Y aquí estamos, Padre, delante de tu presencia, dispuestos a ser enseñados. Enséñanos, Padre. Y te damos gracias por ese favor, Señor, de poner tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Revela esa palabra, Señor, que tienes para cada uno de mis hermanos y dame claridad, Padre, para poderles hablar y que entendamos, que lleguemos a la comprensión, pero sobre todo, mi Dios, que te conozcamos, que el objetivo de este tema se logre, Señor, y que mis hermanos cuando salgan de aquí
sepan, Señor, que tú eres soberano. ¿Sobre qué? Que tú eres todopoderoso y que no hay nada difícil para ti. Te honramos, Padre, y te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, este tema es controversial. Los mismos teólogos dicen que es un tema muy difícil, pero lo más importante es que los cristianos poco lo han entendido, poco se han interesado en este tema que es tan apasionante. Es controversial, pero hermanos, precisamente por eso, porque se ignora que hay una soberanía de Dios y que ignoramos los cristianos cómo es esa soberanía de Dios sobre nosotros. Y nosotros nos ponemos en un plano terrenal, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y sentimientos, y todo lo queremos manejar de esa manera. Yo escuchaba a la hermana hacer la invitación: si sientes quererte bautizar, adelante. Hermanos, en el camino del Señor y en su palabra no es por emociones, no es por sentimientos. Lo único que mueve a Dios es la fe, y Él quiere que tú actúes por fe, solamente por fe. Entonces, hermanos, este tema es controversial porque hay una forma, o de tal manera que ahora parece ser que el hombre es el que es soberano y que hace lo que quiere, haciendo a un lado la soberanía de Dios. Y es apasionante, hermanos, porque nos enseña quién es Dios realmente. Y todos los cristianos necesitamos, hermanos, conocer a Dios, pero de una manera más profunda, para no hacer las cosas mal, para no hablar tontamente, pero para saber cómo es Dios, saber cómo obra, y que lo que hace, lo hace como Él quiere. Esto es parte de la soberanía de Dios. Y aquí es donde empieza la controversia, aquí es donde empieza lo apasionante. Porque nosotros empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a preguntarle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Este conocimiento de la soberanía de Dios, hermanos, nos va a responder por qué pasan las cosas, por qué nos pasan a los cristianos. Porque a veces estás viviendo la vida en Cristo, vienes a la iglesia, oras, lees la palabra, pero te están pasando cosas que dices tú: esto no está bien, está yendo como en feria. Y entonces decimos: ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me está pasando a mí si soy un cristiano, si soy un hijo de Dios? Entonces, hermanos, este tema nos va a responder la forma humana que podamos entender por qué actúa Dios como actúa en tu vida. Como por ejemplo el caso de Job. Si ustedes conocen a Job, o más bien la historia de Job, todos nos preguntamos: ¿por qué a Job le pasó lo que le pasó? Si era un hombre justo, si era un hombre que no faltaba ante Dios en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesucristo escogió a Judas? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué, si Dios es todopoderoso, por qué no destruye a Satanás? Si a Satanás le echamos la culpa de todo, ¿por qué no lo destruye y se acaba el problema? ¿Por qué a Daniel salvó y a Esteban, el mártir, lo permitió que lo apedrearan?
porque a unos libra y a otros no, aparentemente. Y por otro lado, hay quienes predican que todo te va a ir bien, sin considerar y no consideran la soberanía de Dios. La hacen nula. Cuando la soberanía de Dios está directamente relacionada a su voluntad, y su voluntad es directiva, declarada en su palabra, pero también su voluntad es permisiva. Lo que Él permite es secreta. A Él no le vamos a cuestionar ni vamos a saber cuándo va a permitir algo o cuándo no lo va a permitir. Pero está en su voluntad, pero su voluntad, su soberanía está sobre su voluntad. Su voluntad es manifiesta en la soberanía de Dios. Dios es el que va a hacer las cosas. Pero luego queremos orar y que el Señor nos conteste como nosotros queremos que nos conteste. Pero se nos olvida la última parte del Padre Nuestro cuando dice: y hágase tu voluntad. Y su voluntad es su soberanía. Es su soberanía de Dios. Gloria al Señor. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿Dios tiene todo el control de todas las cosas? ¿O Satanás? ¿Quién tiene el control de todo? Dios. Entonces, ¿por qué el mundo está como está? Porque hay todas las cosas que vemos en el mundo humano. Parece como si Satanás tuviera el control de todas las cosas. Ahora, si Dios es amor, ¿por qué permite lo malo para los seres humanos? Lo vamos a ver. Entonces, la soberanía de Dios nos revela las cosas, todas las cosas nos revela. No lo vamos a poder ver en esta mañana, porque el tema de la soberanía de Dios nos llevaría cuando menos no sé cuántas prédicas. Pero hoy les quiero hablar un poco nada más como la introducción, para que usted se vaya con esto bien definido en su mente. Y se complica, esta enseñanza se complica por una razón. Fíjese, algunos cristianos dicen que Dios no quiere que tú sufras. Así lo enseñan. Hay un evangelio que dice que todo te va a ir bien, que vas a ser prosperado en todo. Yo sé que vas a empezar a sentir así como que, ya me está diciendo mi hermano, como que Dios no me ama, o si te está pasando algo, ya estás pensando, bueno, entonces, como dijo el Chapulín Colorado, la historia del Chapulín, ¿no? ¿Quién podrá ayudarme? Pero de eso se trata, hermanos, de que esta mañana tú puedas comprender del por qué suceden las cosas, por qué les sucede a los jóvenes lo que les sucede. Y hay personas, hay hermanos que dicen que los cristianos no deben de sufrir, no deberían de sufrir, y enseñan un versículo que lo toman del libro de Isaías, en el capítulo 53, y leen el versículo 5, donde dice que Dios llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Pero eso, hermanos, es una verdad, sí, pero es una verdad a medias. Es una verdad a medias. Porque dice que Dios llevó todas nuestras enfermedades, pero todo tiene una connotación espiritual, aunque también en lo físico se manifiesta, también en lo físico. Pero hermanos, si esto fuera así y tomáramos ese versículo como tal, bien nos haríamos una pregunta: entonces, ¿por qué los cristianos enferman? Por el desconocimiento de la soberanía de Dios
Muchos cristianos, incluso pastores, cuando alguien está enfermo, luego lo relacionan con Satanás. Luego le echan la culpa al diablo, y ya quieren hasta sacarle los espíritus humanos a las personas. ¿Por qué? Por un desconocimiento de la soberanía de Dios. Porque si Él sabe, o más bien es una pregunta, ¿por qué si Dios sabe lo que tú necesitas, lo que esta mañana viene, traes en tu corazón, traes en tu cuerpo, si Él sabe lo que tú tienes, ¿por qué te pide que se lo pidas? ¿Por qué? Vamos a definir la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es el absoluto, es el gobierno absoluto. Escuche bien, la soberanía de Dios es el gobierno absoluto que Dios tiene sobre toda la creación, porque Él es el dueño de todo. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es el gobierno absoluto que tiene Dios sobre toda la creación. Él hace como Él quiere. Él no tiene que dar cuentas a nadie. Él hace todo conforme a su soberana voluntad. Porque, hermanos, Él es mucho mejor en todo que el ser humano. Él no pide consejo al hombre para diseñar o para hacer las cosas. Él cuando crea algo, lo hace y lo hace bien. Su poder y autoridad son ilimitados, no tienen límite. Por eso es todopoderoso. Y eso lo capacita para determinar un plan como Él quiere hacerlo. Porque su omnisciencia, de que todo lo sabe, lo capacita. Esto te tiene que producir confianza al final, te tiene que producir paz. Dios tiene el control de todo y Él es sobre todo. Dios es autosuficiente. Nosotros no lo somos, nosotros necesitamos ayuda, Él no. Yo quiero que al final del tema tú logres captar que el objetivo, el propósito de enseñarles y compartirles esta enseñanza es para que ustedes conozcan la grandeza de la majestuosidad de Dios, para que se produzca fe en ustedes, pero una fe genuina, y para que se produzca una confianza, una certidumbre, para que tu vida cambie. Cuando tú tienes esta fe, esta certidumbre, realmente conoces a Dios y sabes quién es Dios y por qué hace lo que hace, te tiene que dar paz. Te tiene que producir paz. Ese es el Dios que adoramos. Él no necesita que nadie lo aconseje, ni siquiera necesita ayuda de nadie. Él es altísimo. Este adjetivo significa que Él está por encima de todos y de todo. Él es el alto y el sublime, el que habita en santidad. Esta palabra es altísimo, es un adjetivo que quiere decir, significa que es sobre todo, sobre todos. Y eso, hermanos, lo capacita para que Él haga como Él quiere sobre nosotros, sobre todo. Él es sobre todos. Por eso la Escritura dice en Filipenses, si quieren leerlo, Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Hasta dónde lo exaltó? Hasta lo sumo, y le dio un nombre sobre todo nombre. Por eso Jesús dijo: en mi nombre vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura.
En mi nombre echen fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre orarán. Porque es un nombre sobre todo nombre. Él es sobre todo. A Dios nadie lo manipula ni lo controla. A Dios nadie lo manipula ni lo controla. No. Aunque algunos lo pretendan hacer. Sobre todo aquellos que dale, a este dale, pero a este no. Ahora dale más a este. No, ya, quítale. Es una herejía pretender manipular o controlar al Altísimo. Es una total ignorancia. O algunos como que piensan, por ejemplo, si usted alguna vez ayunó o ayuna y cree que con el hecho de ayunar va a obligar o va a hacer para que Dios obre o haga algo, eso es como decirle: te voy a torcer la mano para que hagas las cosas. Hermanos, el ayuno no es para eso. No podemos manipular a Dios, no lo podemos encajonar. No, el ayuno no es para eso. El ayuno es para ti, es para cambiarte a ti, para que tú tengas una ayuda para ti y tengas una comunión y para que puedas tener una armonía con Él y te acerques a Él. Y para algunas otras cosas, porque también el ayuno te ayuda físicamente para que tú te desintoxiques y es saludable. Pero el ayuno no es para hacerle forzarle el brazo al Señor, no es. No se puede manipular a Dios o encerrándolo en cuatro paredes, cuando hay gente que dice: ¿sabes qué? Allá es donde se está manifestando Dios. Nosotros estábamos en una iglesia en un tiempo y un hermano de pronto que era evangelista me dice: ¿sabes qué, hermano? Yo me voy a ir de esta iglesia y me voy a ir a una que está en Salagua. ¿Pero por qué? No, es que se está manifestando Dios allá. Me le quedé viendo. Un hombre de muchísimos años en el evangelio. Muchísimos. Por respeto, no digo su nombre, pero es un hombre ya grande, de muchos años en el evangelio. Cuando me dijo eso, me le quedé viendo y le dije: oye, hermano, si no mal recuerdo, parece que la Biblia dice que el Señor, en su Espíritu Santo, está morando en usted también. ¿O no está el Espíritu Santo en usted? ¿No está Dios aquí? ¿No está Dios allá? ¿No se puede manifestar acá? ¿No se puede manifestar allá? ¿Que Él no es omnipresente? ¿Que Él no es todopoderoso? ¿Que Él no es omnipotente? Ya no está, ya ahora regresó por otro lado, ya anda por acá, pero anda. ¿Qué es eso? No podemos decir que vamos a ir a Colombia porque allá se está manifestando el Señor, o que vamos a ir a Israel a traer una botellita de agua del río Jordán. Eso es manipular a Dios, es encerrarlo, quererlo encajonar en cuatro paredes. Dios no es exclusivo de una sola iglesia, de un solo país. Por eso Jesucristo tuvo que irse en cuerpo, porque Él no podía estar en un solo lugar. Él tenía que estar en todo lugar y tenía que ser en el Espíritu, y por eso vino en el Espíritu Santo. Y si yo mismo voy a venir y voy a estar con ustedes, pero no solamente como un paracletos, como alguien que está a tu lado, no, sino en ti mismo también. No solamente contigo, sino en ti mismo voy a estar. Gloria al Señor.
Porque hermanos, los verdaderos adoradores adoran en todo lugar. No hay un lugar exclusivo. Y esto para que te recuerde que venimos aquí y alabamos a Dios, pero la alabanza no es el fin en sí mismo de adorar a Dios. Es una expresión de nuestra fe, porque adorar a Dios significa mucho más que cantar. Adorar a Dios no solamente en este lugar, sino cuando sales de este lugar también tienes que adorar a Dios donde vas, donde estás. Si tú vienes nada más aquí y adorar aquí, dices voy a adorar a la iglesia, pero de allá te olvidas que andas adorando a Dios, eso, hermanos, es religiosidad. Tienes que salirte consciente que el Señor está en ti, que va contigo, que está en todo lugar y que está contigo siempre en todo lugar, en todo lo que piensas, en todo lo que haces, en todo lo que dices. Entonces, la alabanza no es en sí mismo un fin, sino es una expresión de nuestra fe. Lo tenemos que hacer claro, porque es pues eso, nuestra expresión de fe. Además, es el mandato del Señor. Júntense todos, alaben a Dios, todos juntos, en armonía. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que le agrada. Es su voluntad directiva, lo dice en su palabra, pero también es su voluntad permisiva, porque Él dice que te congregues, pero también permite que vengas a congregar. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que cuando alguien dice, vamos allá porque allá está, le tenemos que decir, bueno, ¿acaso no está en mí o está en ti? Entonces no puede ser que solo esté allá y no se manifieste en otro lugar o en ti mismo. Esto, hermanos, es un desconocimiento total de la soberanía de Dios. Sin embargo, ojo, hay hermanos que han entendido poco esto, pero lo toman como esto. ¿Sabes qué, hermano? Entonces el Señor está allá y está acá y se manifiesta allá y se manifiesta acá. Sí. Bueno, entonces yo me quedo en mi casa. Pues también se manifiesta acá también. Yo acá también puedo alabar. Es más, pongo a mi predicador predilecto, al que yo escoja de mí. Pues hay un montón. No, hermanos, esa es otra cosa. Es otra cosa. El que nosotros no encajonemos a Dios o lo manipulemos es relacionado con la soberanía de Dios. Pero el congregarnos es un mandato del Señor. Es algo que el Señor estableció. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, para que también no se tome de pretexto y digan, no, pues ya me voy a cabo, aquí también Dios se puede manifestar. Dice el Señor, cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y es mucho más que eso. Nadie puede manipular a Dios. Él todo lo sabe. Él sabe el pasado, Él sabe el presente y sabe el futuro. Así que, ¿cómo le vamos a decir qué hacer? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? No podemos. Cuando Jesús enfrentó a los fariseos, al verlos, Él conocía lo que había en sus corazones. Cuando habló con la samaritana, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, se reunió con la samaritana. En el versículo 7 le dijo, se juntó con ella. Pero en el versículo 18 le dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Ella se sorprendió. Dijo, ay Señor, se me hace que tú eres profeta. Profeta, era Dios mismo. Pero se sorprendió porque Jesús conoce, Dios conoce los corazones y las intenciones. Él sabe lo que traes, lo que está pensando, lo que sientes, lo que anhelas. Él lo sabe. Gloria al Señor. Él conocía a un hombre que se llama Natanael en el Nuevo Testamento. Cuando lo vio le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En el Evangelio de Juan 1:47. Porque Él conoce el corazón. Miren, el hombre se presenta, no lo había visto nunca, y cuando lo ve, le dice,
He aquí, le dijo a los demás, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Por qué? Porque él lo conocía. Cuando entendemos que Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, cuando esto lo asimilas, este conocimiento, hermanos, te debe llevar a la santidad. Vuelvo a repetir, cuando entendemos que Dios todo lo sabe, todo lo ve y todo lo conoce, cuando esto lo asimilas en tu corazón, en tu mente, este conocimiento te debe llevar a la santidad. Y cuando te pregunten, oye, ¿qué es andar en el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Es tener la conciencia de que Dios todo lo sabe, todo lo ve y que está conmigo en todo lugar. Eso es vivir en el temor de Dios. Pero vivir en el temor de Dios no es tenerle miedo. No es decir, ay, el Señor me va a castigar por eso, no. Vivir en el temor del Señor es tener la conciencia plena y segura de que Él todo lo sabe, todo lo ve y que está en todo lugar. Que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Eso es vivir en el temor. Tener esta conciencia clara y específica. Gloria al Señor. Fíjese, el salmista en el Salmo 139 dice palabras maravillosamente expresivas de esto. Dice, tú me has examinado, conoces todo de mí, pues no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes, ya la conoces, ya la sabes. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Y más adelante vamos a leer un versículo donde al apóstol Pablo se le juntan los fusibles, pero él entiende completamente la soberanía de Dios. Cuando entendemos esto, hermanos, en nuestra vida, esto va a producir mucha fe genuina. Ahora, escuche esto, si Dios no es todopoderoso, no podría ser soberano. Entonces tampoco podría ser Dios. Entonces Dios tiene que ser todopoderoso, soberano, para que sea Dios. Dios ejerce su voluntad de una manera soberana. Él hace como Él quiere. Ese es el asunto. Fíjese, en el libro de Daniel, ahí encontramos a Daniel en el capítulo 4, y en el verso 35, dice algo y dice cómo nos ve Dios y dice que nos ve como nada, y este como nada es un símil, como nada. ¿Qué es nada? Nada. ¿Cómo ve Dios a los seres humanos? Como nada. Y esto es para todos los que se creen o se vanaglorian o se enorgullecen y se sienten pues como que le quieren enseñar a Dios, que le quieren decir a Dios cómo hacer las cosas, o también reniegan de Dios. Se creen muy orgullosos, más sabios que Dios, y le quieren decir cómo se hacen las cosas, incluso en la misma iglesia. Porque el problema de hacer malas cosas en la iglesia es que su voluntad directiva, su voluntad revelada, la han anulado. Y en la historia, empezando con la Iglesia Católica, ellos cerraron la Biblia y empezaron a hacer las cosas a su antojo, a su manera. Y empezaron a inventar cosas. Y la religión es un invento del hombre. Las religiones todas son rituales, cosas que el hombre inventa, que el hombre se le viene a la mente.
incluyendo en los fariseos, cuando Jesús los reprende y les dice: ustedes imponen cargas que ni ustedes pueden llevar. ¿Dónde dicen lo que ustedes están diciendo? ¿Que el hombre no debe de caminar más de 150 metros? ¿Dónde dicen la Biblia? El día del reposo. ¿Dónde dicen? Y ellos impusieron. Pero por eso les digo, ustedes son religiosos y tradicionales, son legalistas y más hipócritas y súmele más. No somos nada, dice allí en el versículo de Daniel 4:35. Y dice: sin embargo, dice la palabra del Señor, hermana, hermano, que de la nada, o sea, tú eres nada delante de Dios, pero de la nada, digo, esto es para que no te sientas así como que, no, dice que de la nada hizo algo bueno. Él lo escogió lo más vil y necio para hacer algo bueno. Ese eres tú. Después de la elección, después de que Dios te hace el llamado, yo y a las jóvenes, yo no sé si hay nuevos aquí que apenas empezaron en el Evangelio, pero hermano, el llamado que Dios te hace es un llamado soberano de Dios. Dios te está llamando. Dios es el que te dice: ven. No, Señor, pero es que le regalé mucho, me he equivocado mucho. Pero Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, dice: ven pronto, ven. Imagínate un papá que estás todo avergonzado y dice: no, papá, es que la regué, me equivoqué, te ofendí allá. Ven, hijo, ven, a ver, cuéntame. Ven. Si tus pecados fueren rojos como la grana, rojos como el carmesí, tendrán a ser como blanca lana, como la nieve, blanquecidos. Pero ven pronto. El llamado es de amor. El llamado es un precio que ya está pagado. Cristo ya lo pagó. Gloria al Señor. Entonces los hijos de Dios somos otra cosa, porque Él así lo quiso. Y en el versículo 35 de Daniel continúa diciendo: y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:35. No hay quien. Fíjese que ahí mismo en el libro de Daniel, hay una historia, ahí mismo en el capítulo 4, inicia en el verso 24, cuando el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, tenía a Daniel ahí con él. Pero el rey soñaba un sueño y no había quien se lo interpretara. Y Daniel era solo un muchacho, no tenía títulos, no tenía nada de renombre, era solo un muchacho, dice la Biblia. Y el rey estaba atormentado porque soñaba y no había quien le interpretara o le revelara el sueño. Pero Dios, en su soberanía, Dios le revela el sueño a Daniel del rey, y entonces le dice al rey el sueño y le llama la atención y le dice: mira, rey, si tú sigues así de orgulloso y de vanidoso y de soberbio, Dios te va a castigar y te va a hacer como un animal. Te van a salir pezuñas, te va a crecer el pelo, vas a perder la memoria, vas a ser como una bestia. Peor tantito, vas a tener que comer pasto. El rey dijo: no problema. Él siguió igual y se paró. ¿Ha escuchado usted que una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo, antes lo era, no sé si todavía lo sea, pero eran los jardines colgantes de Babilonia? Él se gloriaba en esos jardines, se paró en el balcón y dijo: oh, Babilonia, soy el soberano de todo esto.
Y dice la Biblia que todavía no terminaba de hablar cuando le cayó el juicio, perdió la memoria y quedó como un animal. Porque no hizo caso, siguió igual. Porque quiso ser soberano. Eso usted lo puede leer en Daniel 4, del versículo 29 al 31, para los que están anotando. Pero mire, después de 7 años, el rey dice que reconocí que Dios es el que gobierna. Inmediatamente me fue de vuelta mi razón y Dios me regresó el reino. Este rey se sentía autosuficiente, se sentía orgulloso. Ahorita las jóvenes, todos los jóvenes, como no les falta nada, tienen salud, tienen todo, tienen a veces lo necesario, creen que no les falta nada. Dicen que hay un tiempo en la juventud cuando dicen que sienten como que son la mamá de los pollitos. Pero no, jóvenes, no lo hagan, hermanos. Los extremos son malos. La gracia es el equilibrio. De este lado el libertinaje y de este lado la religiosidad. No es bueno tanto, pero tampoco vete al otro extremo, no tanto en la gracia del Señor. Él quiere que te mantengas en la gracia de Dios. Gloria al Señor. Ay, Señor. Es una bendición, hermanos. Si tú no reconoces por tu orgullo y autosuficiencia que el cielo gobierna, si no reconoces y permites que trate contigo el Señor y tú le digas, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Y tienes que estar contento con Él a pesar de en humildad. Si esto no lo haces, hermana, hermano, entonces es cuando, al no reconocer, empieza una decadencia espiritual, moral, física en tu vida. Empiezas a hundirte. Hasta que reconozcas que el Señor está tratando contigo. Hasta entonces, como lo hizo el rey de Babilonia. Pero cuando alzas tus ojos al cielo y reconoces que Él es el soberano y que Él hace como Él quiere, entonces va a venir una conformidad a tu vida de su voluntad y entonces las cosas cambian. Porque el problema más difícil para nosotros los humanos es reconocer su voluntad. Es más, no queremos ni siquiera acordarnos que todo está en su voluntad y que Él es soberano sobre todo. Y se van a dar cuenta cómo en las cosas buenas, oh Señor, me estás bendiciendo, pero las cosas malas, no. Pero vamos a ver esto. Miren, hay un personaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se llamaba Saulo, y después se llamó Pablo. Ese fue uno de los hombres que el Señor tocó, y fue uno de los hombres, de los apóstoles, que escribieron más cartas en el Nuevo Testamento. Para decir así, ¿no verdad? 13 cartas del Nuevo Testamento. Y Dios permitió que ese Saulo, cuando todavía no era Pablo, era un hombre al servicio del ejército de Roma. Y Dios permitió que se levantara y persiguiera la iglesia primitiva. Y a algunos los mataba, a otros los maltrataba y a otros los metía a la cárcel. Durísimo. Un día iba hacia Damasco porque llevaba unas cartas en contra de un hombre que se llamaba Ananías. Y mire qué historia. Pero déjenme decirle que Dios permitió que ese Saulo se levantara, porque miren qué pasó. El Señor Jesucristo fue crucificado, sepultado, resucitó y estuvo con los discípulos 40 días. Luego se fue, pero les dio instrucciones y les dijo, se van a quedar en Jerusalén
van a recibir el poder del Espíritu Santo, van a recibir investidura y luego se van a ir por toda la tierra. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero ellos no obedecieron. Ellos se quedaron allí en Jerusalén y no se querían mover. Entonces Dios levantó a Saulo para que los persiguiera y los encarcelara. Fíjese bien, Dios levantó a Saulo en contra de ellos. Saulo fue un instrumento para que ellos tuvieran que salir dispersados de Jerusalén. Y entonces se llenara toda la región de la palabra del Señor. Es mejor obedecer. Cuando tú no obedeces, Dios va a usar un medio para hacer que tú obedezcas. Los discípulos no obedecieron la orden del Señor, pero Dios dijo, no quieren obedecer. Pues entonces, ahí va. Entonces, hermanos, es mejor obedecer. Miren, aunque Pablo iba en contra de la iglesia del Señor, Dios en su soberana voluntad quiso revelarse a Pablo. Cuando él iba a destruirlos, se le reveló, se le manifestó. Dice que era tanta su gloria que Pablo cayó y no la pudo resistir. Que cayó en tierra y le dijo, Señor, le pregunta él, ¿quién eres, Señor? Y le dice, soy Jesús al que tú persigues. Saulo le dice, no, a ti no, a los cristianos. Le dijo, Señor, pero lo que tú le haces a ellos, me lo haces a mí. Yo soy hijo. Eso usted lo encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Allí pisa esta historia. Entonces que el Señor le dice, mira, lo que tú me haces a mí es dar coces contra el aguijón. Y le dice, dura cosa es dar coces con el aguijón. ¿Qué le quiso decir el Señor ahí? Coces con el aguijón. ¿Sabes qué le quiso decir, hermano? Cuando tú te pones en contra de Dios, es como si, yo no sé si usted ha visto, yo lo he visto no he visto nunca una cobra física, una culebra, pero he visto otras víboras, pero las cobras son rapidísimas y se levantan y tiran así. Yo lo he visto cuando se pelean con los animales. Bueno, lo que el Señor le está diciendo a Pablo es que cuando él estaba haciendo lo que estaba haciendo, era como darle un puntapié a una víbora. Eso es imposible. Nunca iba a poder, nunca puedes darle una patada a una víbora por la rapidez con que se mueve. Eso significa que nunca vas a poder en contra de Dios. No se puede, hermanos. Gloria al Señor. Lo que Jesús le quiso decir fue esto: es imposible. Entonces Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, pues si ya no puedo contra ti, ¿qué quieres que haga? Levántate y ve la casa de un siervo mío, se llama Ananías, al que él iba a apresar. Pero el Señor le aparece a Ananías, que estaba orando en su casa, y le dice, Ananías, va a venir Saulo, se va a presentar contigo y tú vas a orar por él. ¿Cómo se imaginan cuando Ananías sabía que Pablo iba a darle, lo iba a apresar o lo iba a matar? Ananías se pone asustado y sorprendido y le dice, Señor, ¿qué no sabes? Bien asustado le dice, ¿qué no sabes que él es el que nos persigue? Le dice a Jesús, ¿qué no sabes? Jesús no sabía. Jesús sabía, pero el hombre le dice, ¿qué no sabes que él es el que nos persigue? ¿Que él lleva preso a los hijos? Aquí vemos un pequeño ejemplo, hermano, de la insignificancia de nuestra mente. ¿Cómo pensamos los humanos? Así como Ananías, le decimos al Señor, Señor, ¿qué no estás mirando lo que me está pasando? Pero dice el Señor, porque nuestros pensamientos no son meramente, porque nuestros pensamientos son meramente terrenales, hermanos. Por eso pensamos así.
Por eso el Señor dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Son actos los del Señor. ¿Se da cuenta? Él nunca se va a rebajar a nuestros pensamientos. Sin embargo, nosotros sí debemos elevar nuestros pensamientos a los de Él y a los caminos de Él. Nosotros no podemos decirle, Señor, parejitos, nos vemos más bonitos. No, tenemos que decir, Señor, yo quiero hacer como tú, yo quiero hacer lo que tú me dices, pero no, tú haz como yo digo, Señor. Ese es el asunto. Mientras nosotros queramos seguir en nuestros pensamientos, no vamos a poder, hermanos, porque son terrenales y no son los pensamientos de Él. Por eso, mientras sigamos así, ahí vamos a seguir dándole, como queriéndole pegar patadas a la cola. Cuando el Señor le dijo a Pablo, dura cosa es dar voces contra la ira. Lo que le está diciendo es, no podés usted como ser humano, no puede ponerse con Sansón a las patadas, no puede ponerse a Dios y discutirle y decirle, ¿por qué? No se puede. Mire, Jonás, ¿conocen la historia de Jonás? Jonás era un hombre que Dios lo llamó y Jonás le dijo, Señor, aquí estoy listo para servirte. Entonces el Señor le dijo, bueno, pues si ya estás listo para servirme, ve y predícale a los de Nínive. Y Jonás le dijo, no, Señor, a esos no. Era racista Jonás. ¿Cómo que no? Le dijo el Señor. ¿Cómo que no? Ve y predícales. No, Señor, a esos no. Que vayas. Es más, predícales que si no se arrepienten, en 40 días, esa ciudad va a ser destruida. ¿Y qué hizo Jonás? Dijo, no, fue y compró un pasaje, se subió a un barco y se fue en el barco. Imagínense cómo iba ayer Jonás, no bien tranquilo. Dice que de repente se levanta una tempestad. Pero la importancia aquí, hermano, es que ¿quién levanta la tempestad? Dice que Dios levanta la tempestad. Dice Dios levantó la tempestad. Jonás capítulo 1, versículo 4. Dice que Dios fue el que levantó la tempestad. No fue el diablo. No fue el diablo. Dice que fue Dios. Sin embargo, hay cristianos hoy en día que apenas tienen una pequeña prueba y luego le echamos la culpa a Satanás. ¿Quién es el culpable? Aunque a veces sí lo es. Pero la mayoría de las veces Satanás no es el culpable. Ahora quiero que anote una reflexión, nunca se le olvide. ¿De quién somos hijos nosotros? Usted tiene su papá y su mamá. ¿Quién se hizo cargo de usted cuando era hijo? Su papá, como hijo terrenal. ¿Sí? No se hizo cargo otro. Entonces, si no somos hijos de Satanás, ¿por qué se va a hacer cargo de nosotros Satanás? El que se tiene que hacer cargo de nosotros es Dios. ¿Está conmigo en la reflexión? Como hijos de Dios, Él, Dios, es el que trata con nosotros como hijos. Aunque a veces en su soberano control, en su soberana voluntad, Dios permita que use a Satanás para que así sea. Pero esto está en la soberanía de Dios. Como lo hizo con Job. Job le permitió a Satanás y le dijo, te voy a permitir que lo toques. Y cuando el Señor le dijo, ya, déjalo, lo dejó. Satanás no es soberano. Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnisciente, no es omnipotente. Dios sí lo es. Así que Dios así lo quiso, así dijo,
Y no le podemos decir, no lo hagas así. Ahora volvamos a Jonás. Dice que Dios levantó la tempestad y en medio de la tempestad empezaron los marinos a aventar cosas porque el barco se estaba hundiendo. Y Jonás ve todo y dice, no, yo soy el causante. Y le dice a los marinos, oigan, yo soy el causante, tírenme al mar. Ellos dijeron, no se la creyeron y empezaron a seguir tirando cosas. Pero de pronto, tal vez uno dijo, oye, ¿y qué tal si sí? Por si acaso, por las dudas, vamos aventándolo. Me imagino yo que lo agarraron del gallero y órale. Y allá va Jonás al agua. Y luego, ¿qué pasó? Dice que se calmó la tempestad. Y ellos dijeron, pues este era el bueno. ¿Y qué pasó enseguida? Dice que Dios mandó un ¿qué? Un gran pez. ¿Quién mandó el pez? Dios. Si usted lee el libro de Jonás, dice que cuando estaba en la panza del pez, imagínense, dice que es como si hubiera estado en el infierno, ¿no? Dice que sentía que estaba como sepultado. Para Jonás, ¿eso fue bueno? ¿Cómo sentía Jonás allí? Sin embargo, Dios levantó al pez. Dios levantó la gran tempestad. Fue Dios. Gloria al Señor. Dios preparó el pez muy grande. Entonces, ¿por qué si Dios preparó el pez y Dios hace todo eso? ¿Por qué ahora nos han hecho creer que todo lo malo y lo adversario que tenemos o que nos pasa es por obra de Satanás? Eso nos han hecho creer. Y todos le echamos la culpa a Satanás. ¿Dónde dice? No dice, sino todo lo contrario. Dice que Dios levantó, Dios preparó, Dios mandó y Dios permitió. Y Dios permitió que Saulo se levantara. Pero al final, Dios sabía que Saulo se iba a convertir. Dios permitió que Saulo se levantara en contra de los cristianos, pero también Dios sabía que Saulo se iba a convertir, iba a ser uno de sus más fieles siervos. Gloria al Señor. Por eso dijo Pablo después, en Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de la ciencia y la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Pablo estaba maravillado, pero entendía la soberanía de Dios, hermanos. Pablo se refugió con sus hijos aquí, pero él dijo, tú eres Dios. Ahora cuando volvemos a Ananías, aquel hombre que Jesús se le apareció y le dijo, va a venir Saulo contigo, fíjese, él le dice, Señor, ¿qué no sabes? Él es el que nos mete a la cárcel. El Señor le dice, tú no discutas, porque instrumento es este instrumento escogido. Hermanos, en la mente humana lo primero que hacemos es esto. Y preguntamos, ¿por qué lo escogiste a él? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué a aquel que viene y nos anda matando? ¿Por qué? No nos podemos poner a discutir con él, hermano. Dios escoge a cada uno, el llamado lo hace por su soberanía. Cada uno de ustedes está aquí porque Dios así lo quiso y lo quiere. No se trata del que quiera, ni el que corra, ni el que vaya más a prisa, sino de que Él tiene misericordia. Él tiene un propósito para siempre, tiene un plan para cada uno. Dios ejerce su poder soberano sobre todas las cosas, de una manera soberana. Dice Jeremías en el capítulo 32, verso 27, he aquí, Jeremías 32, 27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne.
¿Habrá algo que sea difícil para mí? No lo hay, hermanos. Pero en nuestra perspectiva humana, en nuestra mente finita y terrenal, decimos algo así. Mire cómo decimos: ya todo esto está perdido. Esto ni Dios lo puede arreglar. O también decimos: Señor, ¿por qué me has abandonado? Ni Dios lo puede arreglar. Cosas que nos suceden en la vida, en lo físico, en lo económico, y descartamos los milagros, descartamos el poder de Dios. Hermano, nunca dejes de esperar un milagro de Dios. Los milagros se dan. Yo los he visto. Yo soy un milagro del Señor. Gloria al Señor. Dios hizo algo conmigo que no lo podría explicar con palabras solamente, sino el hecho de que esté aquí predicando con ustedes. Después de ser lo que fui. Somos un milagro del Señor y Dios obra en tu vida grande y maravillosamente. El asunto es que nosotros vemos las cosas malas desde nuestra perspectiva humana, pero Dios no las ve así, hermano. Mira, si ahorita salimos y nos roban el coche, ¿será bueno o será malo? Y le vamos a decir al Señor: Señor, ¿qué no viste que se robaron mi coche? Pero además que no sabes que no tengo un coche y que voy a andar a pie. ¿Se imagina? Que Dios diga: no, pues no sabía. Dios sabe, hermanos. Dios tiene un plan para ti. Yo no quiero que te vayas esta mañana sin saber que Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Pero nos falta el conocimiento de la soberanía y poder de Dios. Mire, porque nadie piensa que cuando pasa algo malo, Dios te está haciendo algo bueno. Eso no entra en nuestra mente. No entra. No pasa. Gloria al Señor. Dice Jeremías: ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá alguna cosa que sea difícil? Miren, un día Jesús le dijo a los discípulos: suban a la barca. En Israel, hermanos, hay un mar que se llama Mar de Galilea, o Mar de Tiberias. Es un mar. Jesús llega a la orilla y le dice: súbanse a la barca y váyanse al otro lado. Y ellos se van. Él se queda en la orilla orando. La única manera de alcanzarlos, no había más barcas. ¿Cómo era? ¿Cómo le haría el Señor para alcanzarlos? Caminando sobre el agua. Y Él caminó sobre el agua. Él llegó con ellos caminando. ¿Habrá algo difícil para Él? Pero luego hay otra narración ahí de enseguida del Evangelio que dice que ellos les dicen: súbanse a la barca, nos vamos a ir al otro lado del mar. Y se subieron, pero él se metió y se acostó a dormir tranquilamente. Y empezaron a remar y a irse hacia adentro. Cuando iban allá adentro, ¿qué dice? Que se desató una tormenta, una tempestad. Y ellos empezaron. Pero ¿saben qué? En la barca iban puros cristianos. Y se desata una tempestad y empiezan a gritar: pues vamos a hundir. ¿Dónde está el maestro? Y uno por ahí dice: pues está durmiendo. Pues háblale, vamos a hablar. Llegan y le reclaman. Y le dicen a Jesús: Señor, ¿no te da pendiente que nos estamos muriendo, que nos vamos a morir, que nos vamos a hundir? ¿No te da pendiente? Jesús se levanta y les dice: bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde está su fe? Qué tremendo, hermanos. Cuando Jesús, hermanos, dice algo, escuchen, cuando Jesús le dice algo a usted, Él cumple por lo que Él quiere. Cuando Él les dijo: vamos hacia el otro lado, ¿qué no iban a llegar? Si Él les había dicho: vamos a ir hasta el otro lado,
Claro, porque Él lo había dicho. Si Él dijo, sea la luz, y fue la luz, sean las lumbreras y fueron las lumbreras, con el poder de su palabra. ¿Qué no podían? ¿No iban a llegar al otro lado? Claro. Así que cuando Él les dice a los discípulos, pasemos al otro lado, Él sabía de la tempestad, sabía que iba a venir. La pregunta es, ¿era posible que la barca se hundiera con Jesús adentro? ¿Se imaginan que hunde y sin chalecos salvavidas? Y Jesús ahí flotando y diciendo, ayúdanos, ¿a quién? Señor, ayúdanos que perecemos. Imposible, imposible. Por otra parte, Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, contigo. Yo estoy contigo. ¿Quién contra nosotros? Porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y saben qué? Nosotros vamos en la barca también. Pero ahí va Él, va con nosotros. Ahora escuchen, a tu barca le pegarán ríos, le pegan tempestades. La barca es tu vida, tu caminar. Pero Él va contigo, Él está ahí. Sin embargo, hasta terremotos. Pero dice que Él no va a caer, la casa no se caerá, porque Él la sostiene. Él está con nosotros. Es imposible que se hunda. Sin embargo, Dios permitió la tempestad para enseñarles. Y dice que Jesús salió de adentro y reprendió el viento y la tempestad se calmó. Y ellos respondieron y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que reprende a los vientos y le obedecen? ¿Quién es este? No te vaya a pasar a ti, hermano, eso, que digas, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Ellos no conocían, hermanos, pero Dios permitió todo eso para enseñarles, para mostrarles y decirles, ¿saben qué? Ustedes les falta conocer más profundamente al Creador. Les falta conocer más al Señor. Ellos no lo conocían en la dimensión que Él quería que lo conocieran. Y así hay cristianos ahora, hermanos. Tienen una tempestad o problemas, enfermedad, etc. Hermanos, pero no estamos solos, Jesús está ahí. Y tampoco digamos, ¿por qué yo? Porque Él tiene un plan. Lo que sí es seguro, hermano, es que no se unirá la barca. Espera, Él va a hacer. Entonces, hermanos, cuando sucede todo esto, empezamos a conocer más profundamente a Dios, como Él quiere que lo conozcamos. Ese es el propósito. Hermanos, para Él nada es imposible. Y siempre está ahí. Siempre, aunque digas, no lo siento, no lo vas a sentir a veces, porque no es por emoción y sentimiento, es por fe que el justo vivirá. Amén. Gloria al Señor. Se me acabó el tiempo, mis hermanos. Oh Señor, una expresión de la grandeza de Dios y de cómo ejerce su poder soberano. Isaías 40, 12 a 13. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con el palmo de su mano. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con la balanza y con pesas los collados. Ese es nuestro Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconseja enseñándole? Nadie. Estas, hermanos, son expresiones y muchísimas que hay en la palabra del Señor de la grandeza y del poder de Dios. Hermano, hermana, si tú permites que estas palabras penetren en tu espíritu y en tu corazón, llenas tu mente, todo esto producirá esa fe genuina de la que Él también. Una seguridad, producirá una seguridad extraordinaria en ti, para que no tengas temor de las malas noticias. Y sabrás que todo lo que sucede, Él lo sabe, porque debes de recordar que no cae ni un pajarillo si no es su voluntad.
Dios tiene el control de todo y sobre todos. Una cosa siempre será seguro: Él hará un bien para ti, aunque te duela, porque Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Gloria al Señor. Job cuestionó a Dios, lo cuestionó, y el Señor le contestó: ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Si quiere leer esto, lo puede leer en el capítulo 38 del libro de Job, en el verso 4 en adelante, y el capítulo 39. Usted va a poder escuchar y leer ahí cómo Dios le contesta a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo? ¿Dónde? Job se quedó callado, dijo: la verdad es que no te conocía, Señor. Ahora reconozco que no te conocía. Aunque la higuera no florezca, hermano, aunque no haya vid, no haya frutos en el huerto, aunque no haya ganado en los corrales, aunque tu vida parezca que va en decadencia y todo, dice el Señor, con todo esto dice: alégrate y gózate en el Señor, porque Él no te desampara ni te deja. Él sabe todo sobre ti. Él conoce lo que tú en esta mañana traes. Nunca descartes, nunca deseches la soberanía de Dios y el poder de Dios. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús. Señor, gracias por revelar tu palabra a mi vida. Gracias porque te revelas a mi vida, Señor. Gracias por hacerme entender que no te conozco realmente, que nos hace falta conocerte más, confiar más. De hoy en adelante, hermano, Señor, dile mi hermano, mi hermana, de hoy en adelante sabré por la fe que estás obrando para mi bien. Aunque las cosas parezcan que no van bien, tú conoces lo que trae cada uno, lo que siente cada uno de mis hermanas, de mis hermanos en su corazón. Si quieres calmar la tempestad, cálmala, Señor. Si quieres sacarnos de la panza del pez, hazlo, Padre. Hazlo como quieras, Señor. Nosotros esperaremos. Revélate a nosotros, Padre. Que esta mañana, a donde quiera que vayamos con esta convicción, con esta certeza de que tú eres un Dios soberano, que no hay nada difícil para ti, que todo tiene un propósito en nuestra vida, pero que tienes un plan y que todas las cosas nos ayudan para bien, al que cree y al que confía en ti. Padre, bendice tu iglesia, bendice a tu pueblo. A pesar del clima, a pesar del tiempo, Señor, aquí están mis hermanas, mis hermanos, aquí están las jóvenes. Padre, obra en sus corazones, en sus vidas. Y permítenos, Padre eterno, tener esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Este cargo de todo, Padre, en tus manos lo ponemos. Tú conoces lo que está pasando en la vida de mi hermano, en la familia de mi hermano Alejandro de esta mañana. Y toda la iglesia oramos para que su nuera, Señor, nuestra hermana, tenga un bien fin en su parto. Y ese bebé, Padre, nazca dentro de toda tu perfección, dentro de tu soberana y grandeza voluntad. En tus manos encomendamos, Señor, cada situación de cada mi hermana, mi hermano, y en el nombre de Jesucristo nos vamos confiados en ti. Recibe toda la gloria y toda la honra, porque en un nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias.